Hola gente, ¿cómo andamos? Espero que estén bien. Sí, yo sé que no he subido vídeos, y la verdad no lo voy a negar, créanme, que lo he querido hacer, pero lo que he dicho y las pocas veces que he publicado o comentado en algunos comentarios que me han puesto de por qué no subo vídeos es porque es lo más sencillo. Primero, yo ya me gradué la preparatoria, pero ahora necesito entrar a la universidad. Segundo, vuelvo a la misma explicación de siempre, mi laptop ya no funcione, y súmele que ya no encuentro mi cargador, así que, pues no puedo subir vídeos aunque yo quisiera. Y lo último es que no me gusta editar vídeos en celular, para mí es una tortura y la verdad no me agrada la idea. Pero bueno, ese no es el tema. Hoy es que les traigo que para muchos les podría gustar son los fics del ya canal extinto de Pico Fanfictero, el cual son los capítulos del glitch de Pibi. Jaja, la verdad no sé cómo los tengo, creo que los descargué un día y no me di cuenta, pero quería subirlos para recordar, ya que en lo personal me gustaron mucho sus fics y le doy 100% de créditos a ella. Solo los resubo porque me gustan mucho y porque quiero que los vuelva a ver. Si en dado caso Pico Fanfictero no le agrada la idea, borraré los vídeos de inmediato y no tengo comunicación con ella. Si algún día llegó a encontrar la forma de encontrar el feed de Saitama en Pibi, también lo subiré, pero bueno, espero y disfruten los capítulos del glitch. Para entender los sucesos de este capítulo es obligatorio ver los dos capítulos anteriores. Si ya los viste, continúa viendo el fanfic. Este estará ubicado a inicios del primer episodio de la segunda temporada, Rupturas en el tiempo. Apresúrate Morty, el abuelo descongelará el tiempo, decía Summer saliendo de su casa, pero esta vio como Morty estaba limpiando de manera incorrecta a su padre. ¿Sabes? Deberías limpiar hacia arriba y hacia abajo, dijo Summer señalando a su padre que estaba afectado por el tiempo congelado. Sé cómo limpiar a papá y a mamá, Summer, lo he estado haciendo por 6 meses, respondía Morty molesto mientras guardaba la aspiradora de mano con la que estaba quitando el polvo de sus padres en una cesta. Pues lo has estado haciendo mal por 6 meses, oh por Dios, eso es moho, exclamó Summer mientras señalaba una parte de la blusa de su madre. No es mi culpa que congeláramos el tiempo en un día húmedo, respondió Morty enojado. Has cometido tantos errores, amigo. ¿Alguna vez te ha asustado la idea de que el abuelo Reed me convirtiera en su nueva ayudante? Decía de manera pícara la chica. ¿Qué clase de monstruo eres?, exclamó Morty molesto mientras señalaba a su hermana. Uno competente, respondió Summer con aires de grandeza. De pronto Rick salió después de escuchar tanto alboroto. ¿A quién le importa, burp, de lo que estén hablando, burp? Todo el punto de congelar el tiempo fue para dejar de preocuparnos. Ahora pónganle una camisa a su estúpido padre. Es hora de que el universo siga rodando. Hagámoslo, dijo Reed mientras volvía a entrar a la casa. Morty de manera apresurada tomó una camisa del cesto y se la colocó a Jerry. Acto seguido tomó el cesto y entró de manera rápida a su hogar. Rick, después de que Morty entrara, cerró la puerta. Presten atención, congelamos el tiempo de manera prolongada, eso significa que el tiempo de los demás será, pero la explicación de Rick fue interrumpida. Alguien empezó a tocar la puerta, los tres quedaron confundidos. ¿Pero qué demonios?, decía Rick mirando el aparato para descongelar el tiempo. Este estaba intacto. ¿Qué pasa, Rick? ¿Acaso ya descongelaste el tiempo?, preguntó Morty confundido. Rick solo estaba inmerso en sus pensamientos.
¿Cómo era posible que alguien estuviera tocando la puerta? Todos estaban congelados. Esto empezó a preocupar al científico. Carson, no le vas a dar tu cara. Se escuchó detrás de la puerta. Rick solo retrocedió al garaje, dijo Rick de manera neutral. Gritó Beth corrupta mientras se escuchaba cómo se azotaba violentamente contra la puerta. Morty y Somer, después de escuchar eso, hicieron caso a su abuelo y corrieron al garaje. Pronto el Jerry corrupto rompió una ventana. Este estaba con un semblante molesto e iba directamente hacia Rick, pero Somer le dio un golpe en el rostro, que lo hizo retroceder. ¿Pero qué haces aquí? ¿No escuchaste lo que te dije?, decía Rick molesto a su nieta. Tú, no voy a dejarte ocuparte de esto tú solo. Después de todo, estuvimos por más de 6 meses, así que, déjame ayudarte, abuelo, decía Somer mientras se ponía en guardia. Sí que eres una maldita molestia. Vámonos de aquí, dijo Rick mientras corría hacia el garaje. Somer solo lo siguió por detrás. De pronto Rick subió un poco la manga de su bata. Esta tenía un brazalete. Rick solo presionó un botón y toda la casa comenzó a ser cubierta por una especie de escudos, haciendo que solo pudiera entrar el Jerry corrupto a la casa. Este solo empezó a rasguñar la entrada hacia el garaje. ¿Qué diablos fue eso, Rick?, decía Morty desesperado. Rick solo lo ignoró y abrió una especie de panel de control que tenía en un escritorio. Pronto una gran pantalla azul se mostró. En esta se podían ver distintas locaciones de la casa y del patio. Abuelo, ¿por qué tienes cámaras por toda la casa?, decía Somer molesta. Créeme, esa pregunta tiene varias respuestas, y no es lo más importante, le respondió Rick. De pronto el científico comenzó a teclear algo en esa gran pantalla azul. Rick, ¿qué haces?, preguntó Morty confundido. Escaneo completo, dijo la voz de una inteligencia artificial. Bien, veamos qué diablos es eso, decía Rick mientras hacía zoom a una parte del glitch. Veamos de qué parte de la curva viniste, pequeña mierdecilla, dijo Rick mientras la pantalla mostraba los datos. Por primera vez Rick quedó sorprendido. Los resultados decían: fuera de la curva, origen, desconocido, capacidad, desconocida, manera de contrarrestarlo, conocida, objetivo, corromper todo a su paso, dijo la inteligencia artificial. ¿Qué diablos? No puede ser, pensé que la curva era impenetrable, dijo Rick mientras se notaba seria preocupación en su voz. Morty y Somer solo se quedaron viendo confundidos. ¿A qué te refieres con la curva, Rick?, decía Somer confundida. Desplaza los datos de la manera de contrarrestarlo, decía Rick a la máquina. Enseguida, Rick, decía la inteligencia artificial. Somer solo estaba aún más confundida con lo que estaba pasando junto a Morty. Oye, abuelo, ¿qué es la curva?, decía Somer, pero fue interrumpida por un sonido eléctrico. Era Rick modificando su pistola de portales. Rick, ¿qué está pasando? ¿Por qué no nos respondes?, decía Morty un poco molesto, pero de pronto vieron como Rick tenía en su rostro un semblante de preocupación. ¿Estás bien?, dijeron sus dos nietos. Rick solo dejó salir un suspiro, y continuaba modificando su pistola de portales. Esta empezó a brillar de un color dorado. Cuando esto ocurrió, Rick le sacó el recipiente con el líquido verde y lo puso sobre un aparato. Envía esto al sótano, y tráeme esos otros compuestos, dijo Rick mientras el frasco de líquido verde fue succionado por un tubo, y se abrió un cajón con unos tubos de ensayo llenos de un líquido de distintas tonalidades de dorado. Pronto Rick sacó una especie de licuadora. Este solo introdujo los líquidos en ella, y sacó de otro cajón una especie de máscaras negras. Pónganse esto, si lo ven directamente sus ojos podrían quemarse, dijo Rick mientras les pasaba las máscaras a sus nietos. Estos, al escuchar esto, se las pusieron de inmediato. Rick, al ponerse su máscara, presionó el botón del aparato. Pronto los chicos, a pesar de tener esas máscaras,
Podían ver como una gran luz dorada inundó el lugar. Una vez el proceso terminó, Rick se quitó la máscara, y vertió el líquido dorado en un frasco completamente nuevo y con esto hecho lo colocó en su pistola. Esta ahora brillaba de dorado con mayor intensidad. ¡Wow! ¿Y eso como por qué? Decía Summer maravillada por el nuevo aspecto de la pistola. Síganme, dijo Rick mientras sacaba un control de su bata y presionó un botón. Pronto la entrada secreta al sótano se abrió, los tres bajaron de manera inmediata. Dentro del lugar se podía ver toda clase de armas, Rick de distintas edades en frascos, un alien encadenado y artefactos. Ahora tengo que rezar porque esta cosa haya arrasado con la ciudadela, decía Rick a punto de acercarse a una puerta. Summer y Morty solo vieron cómo al abrirse esa puerta había una nave que igual era de color dorado. ¡Wow! Dijeron los dos jóvenes asombrados. ¿Y eso para qué es, Rick? Decía Morty mientras se acercaba a la nave. Digamos que iremos más allá, decía Rick mientras arrastraba la nave hacia afuera. ¿Más allá?, preguntó Summer curiosa, pero Rick solo comenzó a conectar toda clase de cables a esa nave. Recargando, se escuchaba una voz robótica. Escuchen, niños, sé que esto es confuso, pero tienen que confiar en mí, ¿está bien?, decía Rick mientras abría otro panel de pantalla azul en una esquina del lugar. Pero por favor, Rick, ¿podrías respondernos qué rayos está pasando?, decían Morty y Summer. Solo puedo decir algunas cosas, pero en esta nave saltaremos a través de la curva, saliendo, y con la mejora de la pistola podremos ir a universos más allá de este, incluso más allá de los universos infinitos. Necesitamos encontrar esto, decía Rick mientras en la gran pantalla se mostraba una corona con una gran estrella en el medio. ¿Una corona de princesa?, preguntó confundida Summer. No es solo una corona, Summer, está hecha de una energía capaz de repeler a esa cosa, decía Rick mientras hacía zoom a el elemento de la armonía de la corona. Bueno, eso queda claro, pero ¿qué es exactamente a lo que nos enfrentamos? Ya sabes, la cosa que transformó a papá y mamá, preguntó Morty. Lo único que sé es que es una especie de virus que usa como huéspedes a todos los seres vivos que entren en contacto con él, pero solo eso pude recabar, decía Rick mientras apagaba la pantalla azul. Y entonces iremos a buscar esa corona y luego ¿qué?, dijo Summer. La introduciremos aquí, decía Rick mientras sacaba una gran arma. Esta usa todo tipo de energía, por eso solo la uso en una emergencia. Una vez esta cosa asimile la corona la usaremos para destruir el núcleo del virus, decía Rick mientras guardaba el arma en la nave. Pero para llegar ahí tendremos que dar toda la vuelta, dijo Rick mostrando la pistola dorada. ¿Toda la vuelta?, preguntó Summer. Como esto solo es experimental, no puedo poner las coordenadas directas del núcleo, ya que estas cambian constantemente, así que tendremos que dar toda la vuelta a esos universos hasta encontrarlo, decía Rick también introduciendo la pistola dorada dentro de la nave. Pero entonces también tardaremos mucho para encontrar esa corona, ¿verdad?, preguntó Morty preocupado. No te preocupes, la corona fue fácil de localizar, ya que parece ser que se encontró con este virus, y provocó un gran disparo de energía que me permitió localizar su ubicación actual, dijo Rick mientras tomaba unas armas de su estantería. Tomen esto, decía Rick lanzando armas a sus nietos. Estos solo las tomaron. Genial, dijo Summer observando la suya. Estas solo lanzarán una fuerte descarga eléctrica para paralizar a los posibles infectados, ya que después de destruir el núcleo de esta cosa estos volverán a la normalidad, decía Rick. Esto será genial, exclamó Morty emocionado por la nueva aventura. Bravo, Rick Sánchez, no podía esperar menos de ti. Se escuchó una voz. Los tres solo voltearon a donde se escuchó eso. ¿Qué demonios?, dijo Rick confundido. Pronto Morty y Summer se acercaron a Rick, pero cuando menos se lo esperaron Rick fue tirado contra el suelo. ¡Abuelo oro!, gritaron Summer y Morty, pero al voltear vieron como una especie de líquido negro salía de la blusa de Summer. No puede ser, decían los muchachos. Pronto este empezó a infectar a Summer. No, gritó Morty preocupado. Sabía que podía contar contigo, Rick.
dijo la Somer infectada mientras que un gran brazo glitch salía por su boca, dejando a Rick inmovilizado en el suelo, pero en un instante Rick con un pequeño proyectil que salió de su boca empujó a Morty cerca de la nave. Rick, gritaba Morty preocupado. Campo de fuerza en la ubicación X43 y 789, decía Rick en voz alta. Pronto un campo de fuerza se puso en medio de donde estaba la nave y Rick, la Somer glitcheada al ver esto se comenzó a azotar contra este, pero no podía pasar. Rick estaba a punto de disparar su arma contra la Somer glitcheada, pero de pronto el líquido negro comenzó a subir desde sus piernas. Hijo de perra, decía Rick furioso. El sistema de defensa corporal de Rick hacía todo lo posible por frenar al glitch, pero solo hizo más lento el proceso de infección. ¿De verdad pensaste que sería tan fácil, Rick? Decía la Somer glitcheada. ¿Quién eres tú y cómo sabes mi nombre malnacido? Decía Rick realmente molesto. Digamos que soy como tú, solo otro genio poder. Respondió la Somer glitcheada. Rick solo le escupió en la cara. Veo que sigue siendo un terco incluso en esta situación, Sánchez, pero eso no va a importar después. Pronto vas a estar bajo mi control también y usando tu gran intelecto podría hacer mi trabajo más sencillo. ¿Sabes realmente sería bueno utilizar a toda la ciudadanía, pero no sale en este episodio? Decía la Somer glitcheada mientras se recargaba en el hombro de Rick. Morty solo estaba confundido por esas palabras. ¿A qué se refería con que no salía en este episodio la ciudadela? Rick solo puso su mirada en el suelo, mientras veía como poco a poco el glitch tomaba parte de su cuerpo. No te intentes resistir, ni siquiera tú puedes contra esto, ¿sabes? Al principio pensé de manera errática contra ti, pero conociéndote sabía que encontrarías una manera de frustrar mis planes, así que cuando Somer golpeó a su padre corrupto decidí introducir una pequeña parte del glitch escondida dentro de su blusa. Necesitaba escuchar que prepararía el gran Rick Sánchez contra mí, y gracias a ti ahora sé que me tengo que encargar de esa estúpida corona a toda costa. Decía la Somer glitcheada y pronto volteó a ver a Morty. ¿Qué te pasa? No estés tan mal después de todo. Pronto te unirás a tu familia. Decía la Somer glitcheada mientras comenzaba a reír. Morty no sabía qué hacer. Rick ahora estaba inmovilizado, y pronto se convertiría en otro más de los corruptos. Rick decía Morty preocupado a su abuelo, pero de pronto Rick comenzó a reír, cosa que llamó la atención del glitch y de Morty. Sí que eres un bastardo muy soberbio, como si fuera a dejarme controlar por ti, decía con una gran sonrisa en su rostro. Esto solo confundió a la Somer glitcheada. Morty, sé que muchas veces te he menospreciado y tratado como vil basura, pero estos 6 meses que estuvimos juntos fueron muy divertidos, así que escúchame bien. Ya sabes todo el plan, pero me faltó contarte algo. Esa corona solo reacciona a los sentimientos positivos, así que el arma tendrá que ser disparada por su portador. La pistola de portales ya tiene las coordenadas del mundo en el que está la corona, así que una vez que subas a la nave necesito que ocupes la pistola y cruces el portal y protejas a toda costa a su portador y al portador de la corona. La respiración de Morty solo se empezó a agitar. Pero Rick, no puedo hacer esto solo, yo solo soy, decía Morty muy nervioso con la voz temblorosa, pero Rick lo interrumpió. Por supuesto que puedes, maldita sea, eres mi nieto, sé que podrás resolver esto por tu cuenta, ahora mismo eres el único capaz de hacerlo, decía Rick mientras su mirada se empezaba a cristalizar. Somer glitcheada solo comenzó a reír. ¿De verdad piensas que nadie dependiente de ti va a poder hacer algo? Sí que estás desesperado, Sánchez. Mira a tu alrededor, en cualquier momento caerás presa de mí, y después de que tenga el control
control sobre ti, nada podrá detenerme. Esto lo dijo la Summer glitcheada mientras su sonrisa se hacía más y más grande. Morty solo estaba temblando, no sabía qué hacer, el glitch solo subía más y más a Rick a punto de infectarlo. Rick solo vio hacia el techo recordando todas las aventuras que tuvo con su nieto de esta dimensión, y como a pesar de todo, le guardaba un cariño. Destroza la Operación Fénix ahora, decía Rick con la mirada en el piso. Pronto los frascos que contenían a diferentes Ricks volaron en 1000 pedazos, cosa que llamó la atención de Morty y el glitch. Morty, mírame a los ojos, decía Rick volteando a ver a su nieto. Morty solo volteó a ver con temor. Sé que puedes lograrlo. De pronto la muñeca de Rick se transformó en un arma. Sé bueno Morty, sé mejor que yo. Morty empezó a gritar, había sido testigo de cómo Rick se había volado la cabeza. Empezó a sentir todo tipo de cosas, tristeza, enojo, confusión, miedo, desesperación, y con sus brazos empezó a golpear el escudo. La Summer glitcheada se quedó sin palabras. Esto no debió pasar, él no es ese tipo de personaje, decía la Summer glitcheada cayendo de rodillas. Rick Sánchez se había volado la cabeza para evitar así que el glitch tomara control de él. Morty solo comenzó a llorar, por lo que había vivido con él. Solo sabía que Rick se preocupaba por él mismo. Nunca había escuchado palabras positivas hacia su persona de parte de su abuelo hasta este día, y cuando conoce este lado más humano de su abuelo, muere. Morty golpeaba con más fuerza el escudo que estaba entre él y el glitch. Esta tristeza se transformó en ira. Voy a acabar contigo, maldito infeliz, gritaba con todas sus fuerzas el único sobreviviente de los Smith. De pronto el escudo comenzó a abrirse. Morty estaba apuntando su arma hacia la Summer glitcheada, pero pronto recordó las palabras de su abuelo, y rápidamente subió hacia la nave. Esta ya tenía toda la carga completa. Morty comenzó a apretar todos los botones que estaban en el panel hasta que se escuchó despegue en 5 segundos. Morty antes del despegue volteó a ver a Summer glitcheada. No te preocupes hermana, arreglaré todo. ¿Y tú, maldito monstruo? Esta no será la última vez que nos veremos, dijo Morty con gran enojo, y al instante la nave despegó. Morty en un parpadeo vio todo tipo de galaxias y universos. La nave paró. Morty intuyó que esto se debía a que ya había ido más allá del multiverso. Pronto un compartimiento trasero de la nave se abrió. En esta había 4 trajes dorados para poder respirar en el vacío del espacio. Estos tenían la medida de él, Summer, su madre, y Rick. Morty al ver ese último traje dejó escapar unas pequeñas lágrimas. Había perdido a su abuelo, y él no era como Rick. No importaba cuántas versiones infinitas había de él, perdió al Rick con el que vivió toda clase de aventuras, perdió al Rick que le dio palabras de aliento, y no había nada para recuperarlo. Morty solo se puso su traje y abrió la puerta de la nave, tomó el arma donde introduciría la corona, y con el brazo que tenía libre tomó la pistola de portales y la disparó al frente. Esta hizo un portal dorado. Morty se le quedó viendo un tiempo, cerró los ojos recordando a Summer y Rick. Por su mente pasaron todos los buenos momentos que tuvieron en esos 6 meses en el que el tiempo estuvo congelado. Estaba a punto de quebrar en llanto, pero las últimas palabras que le dijo Rick resonaron en su cabeza. Sé bueno Morty, sé mejor que yo. Abrió los ojos, su mirada estaba llena de determinación. Lo haré, Rick, dijo Morty con un tono neutral, y acto seguido cruzó el portal dorado. ¡Maldita sea! No se supone que debería hacer eso. Es un bastardo nihilista. ¿Por qué haría tan altruista de repente, maldición? Ya perdí la conexión. Esto no puede estar pasando. No se supone que actuaba así ese personaje. Pero ¿por qué me descontrolo? ¿De verdad piensan que pueden detenerme? Solo me queda
atacar con más fuerza.